Yo, terminé con mi vida pasada. Entonces mi esposo encontró mi perfil de Tinder y pidió el divorcio. Con este fuego, nuestra vida se consumió. El anillo de bodas golpeó la pila carbonizada de ropa de diseñador. Con un tintineo metálico que sonó como el toque de difuntos de mi matrimonio. 15 años fingiendo que la frialdad de Jessica era solo estrés del trabajo. 15 años creyendo sus mentiras, sobre reuniones hasta tarde y conferencias de fin de semana. Y todo se redujo a un mensaje de texto, que ella pretendía enviar a otra persona. David está en la ducha. Dios. No puedo esperar a sentir un hombre de verdad dentro de mí otra vez. Sus patéticos intentos de anoche me dieron ganas de reír. Eso es lo que leí en su teléfono, cuando vibró en la encimera de nuestra cocina esta mañana. El mensaje era para alguien llamado Mark en sus contactos, Mark Newton. Su jefe en Harwell Industries. Me llamo David Grant, y hasta hace 3 horas, pensaba que tenía una vida decente. Tengo 39 años, soy gerente de proyectos para Morrison Construcción aquí en Pittsburgh. Me gano la vida arreglando cosas, edificios, tuberías, sistemas eléctricos. Resulta que no pude arreglar lo único que más importaba. Había estado allí de pie, en nuestra cocina, con la taza de café a medio camino de mis labios. Leyendo esas palabras una y otra vez hasta que se grabaron a fuego en mi cerebro. Jessica estaba arriba, preparándose para otra reunión importante con un cliente. Que probablemente involucraría la habitación de hotel de Mark y los gemidos fingidos de mi esposa. Lo curioso es que ni siquiera me sorprendió. En el fondo, lo había sabido durante meses, la forma en que se estremecía cuando la tocaba. La forma en que había comenzado a hacer ejercicio obsesivamente. Comprando lencería cara que nunca la vi usar. La forma en que me miraba a veces, con esa expresión de puro asco. Como si yo fuera algo que había pisado. Pero saber y tener pruebas son dos cosas completamente distintas. Había tomado su teléfono y revisado semanas de mensajes, meses, en realidad. La aventura había estado ocurriendo desde la Navidad pasada. Mientras yo hacía turnos dobles para pagar su BMW y sus tratamientos de spa semanales. Ella le enviaba mensajes a Mark sobre lo mucho mejor que era el que yo. En todas las formas posibles. David se cree muy listo con sus proyectitos de construcción. Pero Mark, tú construiste un imperio. Las manos de David siempre están sucias, pero las tuyas son tan limpias y fuertes. Finjo cada vez con David. Contigo, no tengo que fingir nada. Mark, ¿cuándo podremos dejar de escondernos? Estoy tan cansada de fingir que lo amo. Cada mensaje era como una puñalada, pero seguí leyendo. Llámalo masoquismo, llámalo minuciosidad. De cualquier manera, necesitaba saber exactamente cuán profunda era esta traición. La peor parte ni siquiera fue la aventura en sí. Fue como hablaban de mí, como si yo fuera una especie de chiste. Un perdedor patético que merecía ser engañado porque no era lo suficientemente rico. Ni lo suficientemente refinado, ni lo suficientemente bueno para los gustos de Jessica. Bueno, estaban a punto de aprender que este perdedor patético tenía algunos trucos bajo la manga. Había pasado las últimas 3 horas destruyendo metódicamente todo lo que Jessica poseía. No con rabia. Eso habría sido descuidado. Lo hice con la misma planificación cuidadosa que usaba en las obras de construcción. Cada vestido de diseñador. Cada par de zapatos que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Cada joya que su madre le había comprado para recordarme lo inadecuado que era. Todo fue a parar a nuestra hoguera del patio trasero. Los vecinos probablemente pensaron que estaba haciendo una barbacoa. Si tan solo supieran que estaba incinerando mi matrimonio. El coche de Jessica entró en nuestro camino de entrada justo cuando dejé caer el anillo de bodas. Sobre las cenizas. Sincronización perfecta. A través de la ventana de la cocina, la vi retocarse el maquillaje en el espejo retrovisor. Probablemente preparándose para mentirme en la cara sobre dónde había estado. Entró por la puerta principal con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años.
Hola, cariño. ¿Qué tal tu día? Yo estaba sentado en la mesa de nuestra cocina, con su teléfono frente a mí. La pantalla aún mostrando su conversación con Mark. Interesante pregunta, Jess. ¿Qué tal el tuyo? Ella miró el teléfono y su rostro se puso blanco. Por un segundo, casi sentí lástima por ella. Casi. David, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes? Porque he estado leyendo tus explicaciones durante las últimas 3 horas. Y son bastante detalladas. Especialmente las partes sobre mi desempeño en la cama y cuánto odias tocarme. Intentó agarrar el teléfono, pero lo retiré. Oh, no. Aún no hemos terminado. Disfruté particularmente el mensaje donde tú y Mark discutían lo estúpido que soy por no haberme dado cuenta antes. Aunque debo admitir que ambos tienen razón en eso. La falsa compostura de Jessica se resquebrajó por completo. No tenías derecho a revisar mi teléfono. ¿Que no tenía derecho? Me reí, y sonó amargo incluso para mí. Yes. Te has estado acostando con tu jefe durante 8 meses y contándole detalles de nuestra vida íntima. Pero yo soy el que cruzó la línea. Intentó un enfoque diferente, con lágrimas formándose en sus ojos. David, por favor. No es lo que crees. Mark y yo solo estábamos. ¿Solo qué? ¿Teniendo una aventura emocional que se volvió física? ¿Explorando tus opciones? ¿Esperando el momento adecuado para decirme la decepción que soy? Me levanté y ella dio un paso atrás. Bien. Debería tener miedo. ¿Dónde está mi ropa? Preguntó de repente, mirando a su alrededor como si acabara de darse cuenta de que faltaba algo. Qué curioso que preguntes. Señalé hacia el patio trasero. Echa un vistazo. Corrió hacia la puerta corrediza y se quedó mirando la pila humeante de cenizas y tela. El sonido que hizo fue algo entre un jadeo y un grito. Quemaste todo, David. Esa ropa valía miles de dólares. Valía es la palabra clave. Ahora vale casi tanto como nuestro matrimonio. Pasé junto a ella hacia la puerta principal. Por cierto, dejé algo especial encima de la pila. Quizás quieras escarbar para encontrarlo. ¿A dónde vas? Me detuve en la puerta. Lejos de ti. Me pondré en contacto a través de mi abogado. David, espera. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos. ¿Podemos qué? ¿Jessica? ¿Podemos trabajar en nuestra comunicación? ¿Podemos reconstruir la confianza? Me volví para mirarla por última vez. Aquí tienes algo de comunicación para ti. Sé lo de Mark. Sé lo de las habitaciones de hotel. Sé cada mentira que me has dicho durante los últimos 8 meses. Y esto es en lo que puedes confiar. Estoy harto de ser tu patético marido que no se entera de nada. Salí y me subí a mi camioneta, dejándola de pie en nuestra puerta. En el espejo retrovisor, pude verla corriendo hacia el patio trasero. Probablemente con la esperanza de salvar algo de las cenizas. No encontraría mucho. Había sido muy minucioso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica. David, por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar de esto como adultos. Le respondí. Los adultos no engañan a sus cónyuges durante 8 meses. Los adultos no se burlan de sus parejas con sus amantes. Los adultos no mienten cada día durante la mayor parte de un año. Pero tienes razón en una cosa. Si necesitamos hablar. Pronto tendrás noticias mías. Conduje hasta el apartamento de mi hermano Eddie, al otro lado de la ciudad. Eddie era 2 años menor que yo, trabajaba como mecánico y nunca le había gustado Jessica. Intentó advertirme sobre ella más de una vez, pero yo había sido demasiado terco para escuchar. Vaya, vaya, dijo Eddie cuando abrió la puerta y vio mi cara. Déjame adivinar. Finalmente te diste cuenta de lo que el resto de nosotros ya sabíamos. ¿Puedo quedarme aquí unos días?
Por supuesto que puedes. Pero primero, dime que no te fuiste simplemente con el rabo entre las piernas. Sonreí por primera vez en todo el día. Eddie, me conoces mejor que eso. Irme fue solo el primer movimiento. El apartamento de Eddie era un santuario a todo lo que Jessica había intentado que yo abandonara. Recuerdos deportivos cubrían cada pared. Botellas de cerveza vacías servían de decoración, y su sofá había visto mejores décadas. Era perfecto. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Eddie, dándome una cerveza y acomodándose en su sillón reclinable. Por favor, dime que incluye hacer que esa bruja pague por lo que ha hecho. Oh, sí que lo incluye. Pero primero, necesito saber exactamente a qué me enfrento. Saqué mi portátil y empecé a teclear. Dime lo que sabes sobre Mark Newton. Los ojos de Eddie se iluminaron. ¿El tipo con el que se ha estado acostando? Sé bastante. Está casado con una doctora rica. Vive en ese lujoso rascacielos del centro. Conduce un Mercedes que cuesta más de lo que ganamos en 2 años. ¿Qué más? Se dice que ya ha hecho esto antes. Engaña a su mujer regularmente. Pero siempre con mujeres que trabajan para él. Lo mantiene en secreto. Lo mantiene profesional. El tipo es un depredador, pero uno inteligente. Pasé la siguiente hora investigando a Mark Newton en línea. LinkedIn me mostró su historial profesional. Facebook me dio fotos familiares con su esposa, Lydia. Y un poco más de investigación reveló algunos detalles interesantes sobre su vida personal. Mark Newton tenía 45 años, casado desde hacía 12, sin hijos. Su esposa, Lydia, era efectivamente doctora, una cardióloga de éxito con su propia consulta. Vivían en un ático en el centro y parecían tener la vida perfecta, al menos en las redes sociales. Pero las redes sociales mienten, al igual que los cónyuges infieles. Necesito conocer a este tipo, dije. ¿Qué? ¿Cómo acercarte y presentarte? Hola. Soy el marido del que te has estado burlando durante 8 meses. No exactamente. Ya estaba formando un plan. Necesito entender qué ve Jessica en él. Que lo hace mucho mejor que yo, según ella. A la mañana siguiente, conduje hasta Harwell Industries en el centro. Era uno de esos monumentos de vidrio y acero al éxito corporativo. El tipo de lugar donde gente como Jessica se sentía importante y gente como yo era invisible. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. A las 11:47 de la mañana, Mark Newton salió del edificio, y vi por primera vez al amante de mi esposa. Era todo lo que yo no era, alto, perfectamente arreglado. Con un traje que probablemente costaba más que mi camioneta. Confiado. De esa manera que proviene de no tener que preocuparse nunca por el dinero o la seguridad laboral. El tipo de hombre con el que Jessica siempre había deseado casarse, en lugar de conformarse conmigo. Lo seguí hasta un restaurante de lujo donde se reunió con otros 2 hombres de negocios para almorzar. No pude acercarme lo suficiente para escuchar su conversación. Pero podía verlo claramente a través de la ventana. La forma en que gesticulaba al hablar, la forma en que sonreía a la camarera. La forma en que revisaba su teléfono constantemente, probablemente enviando mensajes a mi esposa. Este era mi enemigo. Este era el hombre que había robado mi vida y convencido a mi esposa de que no valía la pena serme. ¿Sí? Pero mientras lo observaba, me di cuenta de algo importante. Mark Newton tenía debilidades, como todo el mundo. Era arrogante. Descuidado con su teléfono y claramente acostumbrado a salirse con la suya gracias a su dinero y posición. Esa arrogancia iba a ser su perdición. Pasé el resto de la semana aprendiendo todo lo que pude sobre las rutinas diarias de Mark y Jessica. Ella se estaba quedando en el apartamento de su amiga Rehena en el centro. Probablemente contándole a todo el mundo lo terrible que había sido como esposo. Mark mantenía su horario normal.
probablemente asumiendo que yo era solo otro marido humillado que desaparecería en silencio. Ambos estaban equivocados. El viernes por la tarde, tuve la oportunidad que había estado esperando. Estaba sentado en una cafetería cerca de Harwell Industries cuando vi a la esposa de Mark, Lydia, entrar sola. Parecía cansada, estresada, y no paraba de mirar su teléfono con creciente frustración. Me acerqué a su mesa. Disculpe, ¿es usted la doctora Lydia Newton? Ella levantó la vista, sorprendida. Sí. Lo conozco. Todavía no, mi nombre es David Grant. Creo que tenemos algo en común. Lo siento, no entiendo. Me senté frente a ella sin ser invitado. Nuestros cónyuges están teniendo una aventura. El color desapareció de su rostro, pero no lo negó. Tampoco parecía sorprendida. Parecía cansada, como si esta fuera una conversación que había temido pero que esperaba. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó en voz baja. Desde hace una semana. ¿Desde cuándo lo sabes tú? Meses, quizás más, dijo, frotándose las sienes. Mark se cree muy cuidadoso, pero no lo es, las reuniones hasta tarde. Las conferencias de fin de semana que no existen. La forma en que sonríe a su teléfono. No soy estúpida. ¿Por qué no lo has confrontado? Se rió amargamente. Porque soy una cobarde. Porque es más fácil fingir que todo está bien que hacer estallar mi vida. Porque seguía esperando que simplemente terminara por sí solo. Como las otras veces. Las otras veces. Esta no es la primera aventura de Mark. Es solo la más larga. Me miró con algo parecido a la lástima. Tu esposa no es especial para él. ¿Sabes? Es solo la última en una larga lista de mujeres que creen que pueden cambiarlo. Eso debería haberme hecho sentir mejor, pero no fue así. Solo me enfureció más. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lydia. Voy a hacer que ambos paguen por lo que han hecho. La pregunta es, ¿quieres ayudarme? Me miró fijamente durante un largo momento. ¿Qué tenías en mente? Quiero darles una probada de su propia medicina. Quiero que sepan lo que se siente ser traicionado. Humillado y descartado. Quiero que pierdan todo lo que creen que los hace mejores que nosotros. ¿Y cómo hacemos eso exactamente? Sonreí. Deja eso en mis manos. Pero voy a necesitar tu ayuda con algunas cosas. Lydia Newton me miró con algo que no había visto en los ojos de una mujer en mucho tiempo, respeto. Dime lo que necesitas. Lydia y yo nos reunimos la noche siguiente en un bar tranquilo a las afueras de la ciudad. Había pasado el día pensando en mi propuesta. Y pude ver la decisión en sus ojos incluso antes de que se sentara. Estoy dentro, dijo simplemente. Pero tengo condiciones. Dímelas. Nada ilegal. Nada que pueda dañar mi práctica médica. Y cuando esto termine. Quiero un divorcio limpio con la mitad de todo lo que Mark posee. Me parece justo. Lo que tengo en mente no infringirá ninguna ley, pero sí romperá sus espíritus. Le expliqué mi plan durante la siguiente hora. Lydia escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales o sugiriendo modificaciones. Era más inteligente de lo que esperaba, y más despiadada de lo que su refinado exterior sugería. ¿De verdad crees que esto funcionará?, preguntó cuando terminé. Creo que Mark y Jessica han estado jugando con la vida de las personas durante demasiado tiempo. Es hora de que alguien les devuelva el juego. La primera fase de mi plan requería acercarme al círculo social de Jessica. Ella siempre había estado obsesionada con mantener su imagen entre sus amigos. Y sabía que atacar su reputación le dolería más que cualquier pérdida financiera. La amiga más cercana de Jessica era Rheena Calvel. Una agente inmobiliaria chismosa que vivía para el drama. Siempre y cuando ella no fuera el objetivo. A Rheena nunca le había caído muy bien, pero siempre había sido educada conmigo en persona. Mientras que probablemente hablaba a mis espaldas. Llamé a Rheena el domingo por la tarde.
David, ¿eres tú? Jessica me dijo que estaban teniendo algunos problemas. Problemas es una forma de decirlo. Escucha, Rehena, sé que esto es incómodo. Pero necesito preguntarte algo. ¿Sabías lo de Jessica y Mark? Hubo una larga pausa. David, no creo que deba meterme en. Entonces, si lo sabías. Otra pausa. Sospechaba algo, pero Jessica nunca me lo dijo directamente. ¿Cuánto tiempo llevas sospechando? Unos meses, quizás. Empezó a hablar mucho de Mark, y parecía diferente. Más feliz. Supongo. Pensé que quizás las cosas estaban mejorando entre ustedes. Porque estaba consiguiendo lo que necesitaba en otro lugar. David, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido con certeza, habría dicho algo. Estaba mintiendo, pero lo dejé pasar. Rehena, necesito un favor. Sé que Jessica se está quedando contigo. Y sé que probablemente me está pintando como el villano en todo esto. Pero quiero que sepas la verdad sobre lo que ha estado sucediendo. Pasé los siguientes 20 minutos contándole a Rehena detalles seleccionados sobre la aventura de Jessica. Eligiendo cuidadosamente los hechos que generarían el mejor chisme, cuánto tiempo había durado. Algunas de las cosas más crueles que Jessica había dicho sobre mí, y lo más importante. Como Jessica había estado mintiendo a todos sus amigos sobre su matrimonio. Les dijo a todos que tú eras el problema, dijo Rehena en voz baja. Dijo que te habías vuelto frío y distante, que ya no la apreciabas. Mencionó que se estaba acostando con su jefe mientras yo hacía horas extras para pagar su estilo. ¿De vida? No, definitivamente omitió esa parte. Me lo imaginaba. Escucha, Rehena. No te pido que tomes partido. Solo quiero que la gente sepa la verdad antes de que Jessica reescriba la historia por completo. Después de colgar, supe que Rehena estaría al teléfono en minutos. Difundiendo la historia real a todo el círculo social de Jessica. Para mañana, la narrativa sería completamente diferente. La fase 2 requería la ayuda de Lidia. Mark guardaba su portátil personal en casa, y Lidia tenía acceso a él. Más importante aún, tenía acceso a sus cuentas de correo electrónico y perfiles de redes sociales. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Lidia cuando nos reunimos en su ático el martes por la noche. Mark estaba en otra reunión tardía, probablemente con Jessica. Estoy seguro. No estamos robando nada ni entrando en cuentas que no sean suyas. Solo estamos documentando lo que ya está ahí. Lidia me llevó al despacho de Mark, un santuario a su propio éxito. Con premios y fotos cubriendo cada superficie. Su portátil estaba protegido con contraseña, pero Lidia la sabía, su cumpleaños. Incluso su infidelidad era arrogante. Lo que encontramos fue mejor de lo que había esperado. Mark había sido descuidado con su huella digital. Guardando correos electrónicos y fotos de múltiples aventuras a lo largo de los años. Había recibos de hotel, facturas de restaurantes y, lo más condenatorio de todo, una carpeta de fotos y vídeos de sus encuentros con varias mujeres. Incluidas varias recientes con Jessica. Jesús, susurró Lidia, mirando las fotos de su marido con mi esposa. Guardaba trofeos. Los hombres como Mark siempre lo hacen. No pueden resistirse a documentar sus conquistas. Copié todo en una memoria USB mientras Lidia vigilaba la puerta. La evidencia era abrumadora, no solo de la aventura de Mark con Jessica, sino de un patrón de comportamiento depredador que se remontaba a años atrás. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó Lidia. Voy a darles a Mark y Jessica una opción. Pueden terminar su aventura en silencio y enfrentar las consecuencias de sus actos. O puedo hacer pública esta evidencia y destruir sus carreras. ¿Crees que elegirán el silencio? Creo que ambos son demasiado arrogantes para creer que realmente lo haré. Y cuando me pongan a prueba, les mostraré cuán equivocados están. A la mañana siguiente, envié correos electrónicos idénticos a Mark y Jessica desde una cuenta anónima.
Sé de su aventura. Tengo pruebas, fotos, correos electrónicos, recibos de hotel y mucho más. Tienen 48 horas para terminar su relación y confesar a sus respectivos cónyuges. O esta evidencia se hará pública. Esta es su única advertencia. Adjunté una foto a cada correo electrónico. Nada explícito, solo Mark y Jessica besándose en el vestíbulo de un hotel. Suficiente para demostrar que no iba de farol, pero no lo suficiente para mostrar todas mis cartas. Jessica me llamó en menos de una hora. David, ¿qué demonios es este correo electrónico? ¿Me estás amenazando? Te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto por una vez en tu vida. No puedes chantajearme. Llamaré a la policía. ¿Y qué les dirás? ¿Que tu marido tiene pruebas de tu aventura y quiere que confieses? Buena suerte. Con eso. David. Por favor. Podemos arreglar esto. Mark y yo no es serio. Fue solo un error que se nos fue de las manos. ¿Un error que duró 8 meses? ¿Un error que te incluyó burlándote de mí con tu amante? ¿Un error que incluyó discusiones detalladas de nuestra vida privada? Ahora estaba llorando, pero no sentí nada. Por favor, David. Haré cualquier cosa. Terminaré con Mark. Iré a terapia. Te lo compensaré. Es demasiado tarde para eso. Yes. Tomaste tu decisión cuando decidiste que no valía la pena serme fiel. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Mark llamó una hora después de Jessica. Escucha, hombrecito patético. No sé qué crees que estás haciendo, pero estás jugando con fuego. ¿De verdad? Porque desde donde yo lo veo, tú eres el que está a punto de quemarse. ¿Tienes idea de quién soy? ¿De lo que puedo hacerte? Puedo destruir tu carrera, tu reputación. Tu vida entera con una sola llamada. Qué curioso, eso es exactamente lo que estoy a punto de hacerte a ti. No eres nadie. Grant. Eres un obrero de la construcción con delirios de grandeza. Jessica se rebajó al casarse contigo. Y vino a mí porque necesitaba un hombre de verdad. ¿Un hombre de verdad que engaña a su esposa? ¿Un hombre de verdad que se aprovecha de sus empleadas? ¿Un hombre de verdad que guarda fotos de trofeo de sus conquistas? Sí. Eres todo un príncipe, Mark. La línea quedó en silencio por un momento. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Quiero que sepas lo que se siente que tu vida sea puesta patas arriba por alguien a quien subestimaste. Y quiero que recuerdes esta conversación cuando tu mundo se derrumbe a tu alrededor. Colgué y esperé. 48 horas después, ni Mark ni Jessica habían confesado nada. Habían visto mi farol, tal como yo esperaba. Hora de la fase 3. El primer correo electrónico salió a las 9:12 de la noche del viernes por la mañana a todos los empleados de Harwell Industries, incluida la junta directiva y el departamento de recursos humanos. El asunto era simple: acoso laboral, evidencia adjunta. El correo contenía una explicación cuidadosamente redactada del patrón de relaciones inapropiadas de Mark Newton con subordinadas, respaldada con documentación que abarcaba 3 años, fotos, recibos de hotel, correos electrónicos y el testimonio de Lydia sobre el historial de infidelidad de Mark. Había tenido cuidado de enmarcar todo en términos de acoso laboral y abuso de poder, en lugar de simple adulterio. Mark no solo estaba engañando a su esposa, estaba creando un ambiente de trabajo hostil y potencialmente exponiendo a la empresa a demandas. El segundo correo electrónico fue al departamento de recursos humanos de la empresa de Jessica, detallando su aventura con un cliente y cómo violaba las políticas de ética de su compañía. El tercer correo electrónico fue al Pittsburgh Business Journal, junto con varios otros medios de comunicación locales. Los escándalos corporativos que involucraban aventuras y acoso siempre eran buenos para conseguir clics. Al mediodía, tanto Mark como Jessica me llamaban frenéticamente.
Bastardo. Gritó Jessica por teléfono. Me han suspendido mientras investigan. ¿Sabes lo que esto significa para mi carrera? Sé exactamente lo que significa. Significa que finalmente estás enfrentando las consecuencias de tus acciones. Te demandaré por difamación. Te quitaré todo lo que tienes. ¿Con qué abogado y con qué dinero? La última vez que supe, estaba suspendida sin sueldo. La llamada de Mark fue más controlada, pero igualmente furiosa. No tienes idea de lo que acabas de hacer, dijo fríamente. Te destruiré por esto. Puedes intentarlo. Pero quizás quieras concentrarte en lidiar con tus propios problemas. Oí que la Junta convocó una reunión de emergencia sobre ti esta tarde. Esto no ha terminado. Tienes razón en eso. Esto es solo el principio. Colgué y llamé a Lidia. ¿Cómo lo estás llevando? Mejor de lo que esperaba. Mark llegó a casa gritando sobre ti. Pero cuando le dije que ya sabía de las aventuras y que iba a pedir el divorcio, se desinfló bastante rápido. ¿Algún arrepentimiento? Solo el haber esperado tanto para hacer algo al respecto. Mi abogado dice que con toda esta evidencia, debería obtener todo lo que pedí en el divorcio. Bien. Te mereces algo mejor que Mark. Tú también, David. Tú también. Esa noche, Eddie y yo estábamos viendo las noticias cuando estalló la historia. El Canal 7 titulaba, Ejecutivo local suspendido en escándalo de acoso. Con fotos de archivo de Mark y menciones de la investigación en curso. Maldita sea, dijo Eddie, levantando su cerveza en un brindis. Realmente lo hiciste. Derribaste al chico de oro. Esta es solo la primera ronda. Ambos todavía creen que pueden superar esta tormenta y salir limpios. Del otro lado. ¿Qué sigue? A continuación. Me aseguraré de que todos los que conocen entiendan exactamente qué tipo de personas son en realidad. Durante el fin de semana, creé un sitio web completo que documentaba la aventura de Mark y Jessica. No era pornográfico ni explícitamente vengativo, sino una cronología clara y fáctica de los eventos con pruebas de apoyo. Registré el dominio a nombre de Mark y me aseguré de que apareciera en los resultados de búsqueda. Para ambos. También me puse en contacto con las otras amigas de Jessica, Chelsea, Miranda y Susan, con mensajes cuidadosamente elaborados, explicando cómo Jessica les había estado mintiendo sobre su matrimonio mientras mantenía su aventura. Las respuestas fueron rápidas y brutales. Chelsea llamó a Jessica, bruja egoísta, en una publicación de Facebook. Miranda la eliminó de todas las redes sociales. Susan, que había sido la dama de honor de Jessica, me envió un mensaje disculpándose por no haber visto a través de las mentiras de Jessica antes. Para el lunes por la mañana, todo el círculo social de Jessica se había vuelto en su contra. Las mujeres que una vez habían envidiado su vida perfecta, ahora chismorreaban sobre su caída. Con el mismo entusiasmo que una vez reservaron para los escándalos de otras personas. Jessica apareció en el apartamento de Eddie el martes por la noche, con aspecto de no haber dormido en días. David, por favor. Tienes que detener esto. Perdí mi trabajo. Todas mis amigas me odian. Y ni siquiera puedo mostrar mi cara en público sin que la gente me mire fijamente. Curioso cómo funciona eso, ¿verdad? Las acciones tienen consecuencias. Sé que te hice daño, y lo siento. Lo siento de verdad, profundamente. Pero esto ha ido demasiado lejos. Estás destruyendo toda mi vida. ¿Cómo tú destruiste nuestro matrimonio? No es lo mismo. ¿No lo es? Me mentiste todos los días durante 8 meses. Te burlaste de mí con tu amante. Me hiciste sentir como si estuviera loco por sospechar lo que estaba sucediendo frente a mis narices. Destruiste mi capacidad de confiar en alguien nunca más. Pero de alguna manera lo que yo estoy haciendo es peor. Lloraba más fuerte ahora. David, sé que cometí errores. ¿Errores? Jessica,
No te caíste accidentalmente en la cama con tu jefe. No le enviaste fotos tuyas por error. No pasaste meses planeando una vida con él por accidente. Mientras me mentías en la cara todos los días. Esos no fueron errores. Fueron elecciones. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué hará falta para que detengas esto? Quiero que entiendas lo que me hiciste. Quiero que sepas lo que se siente que tu vida sea destruida. Por alguien en quien confiabas. Quiero que experimentes la humillación y la traición que me hiciste. Pasar. ¿Y luego qué? Después de que hayas destruido todo por lo que he trabajado. Después de que te hayas asegurado de que nunca pueda reconstruir mi vida. ¿Entonces qué? Eso te hará sentir mejor. Miré a esta mujer que una vez había amado. Esta persona alrededor de la cual había construido toda mi vida adulta. Y no sentí nada más que desprecio. No lo sé, Jessica. ¿Por qué no lo averiguamos? Se fue sin decir una palabra más. Nunca la volví a ver. Pero no había terminado con Mark Newton. Ni de lejos. Mark Newton siempre había creído que el dinero y el poder podían resolver cualquier problema. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. El investigador privado que contraté encontró exactamente lo que esperaba. Mark había estado usando fondos de la empresa para pagar sus aventuras. Habitaciones de hotel, restaurantes, regalos. Todo cargado a Harwell Industries como gastos de entretenimiento de clientes. Técnicamente no era malversación. Ya que era un ejecutivo senior con autoridad de gasto discrecional. Pero definitivamente era una violación de la política de la empresa y potencialmente motivo de cargos penales. Más importante aún, me daba ventaja. Arreglé una reunión con Mark en su oficina el jueves por la tarde. Aceptó, probablemente pensando que podría intimidarme o comprarme. Hombres como Mark nunca aprendían. El piso ejecutivo de Harwell Industries era todo mármol y caoba. Diseñado para impresionar a los visitantes con el éxito y la estabilidad de la compañía. La oficina de la esquina de Mark tenía ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Una vista que probablemente costaba más al mes de lo que yo ganaba en un año. Mark estaba sentado detrás de su escritorio cuando su secretaria me hizo pasar. No se levantó ni ofreció darme la mano. Vaya, vaya. El héroe conquistador viene a regodearse. En realidad, vine a hacerte una oferta. Te escucho. Me senté frente a su escritorio y saqué una carpeta manila. Estas son copias de tus informes de gastos de los últimos 2 años. Cotejados con recibos de hotel y facturas de restaurantes de tus diversas aventuras. El rostro de Mark no cambió, pero vi sus manos apretarse ligeramente sobre el escritorio. Has estado usando dinero de la compañía para financiar tu vida personal. Específicamente para pagar habitaciones de hotel donde te has estado acostando con tus empleadas y las esposas de otros hombres. Esa es una acusación seria. Es un hecho documentado. Tengo recibos. Extractos de tarjetas de crédito y testimonios del personal del hotel que te recuerdan a ti y a tus diversas acompañantes. Abrí la carpeta y extendí varios documentos. El Marriott del centro, 15 de marzo. Cargado a Harwell Industries como una cena de clientes. Pero no había ningún cliente, ¿verdad? Mark. Solo tú y Jessica en la habitación 1247. Mark se inclinó para mirar los papeles. ¿Qué quieres? Quiero que renuncies a Harwell Industries inmediatamente. Quiero que admitas públicamente tus aventuras y te disculpes con tu esposa y las mujeres que has manipulado. Y quiero que pagues una restitución a la compañía por cada $1 que has robado. ¿Y si me niego? Entonces estos documentos irán a la oficina del fiscal del distrito, al IRS y a todos los principales medios de comunicación de la ciudad. Enfrentarás cargos penales por malversación. Tu esposa te quitará todo en el divorcio. Y nunca volverás a trabajar en esta ciudad. Mark se levantó y caminó hacia su ventana, mirando la ciudad que una vez pensó que le pertenecía.
¿Sabes qué es lo curioso?, dijo sin darse la vuelta. Jessica ni siquiera era tan buena en la cama. Entusiasta, claro, pero nada especial. Ciertamente no valía toda esta molestia. Entonces, ¿por qué la perseguiste? Porque podía. Porque estaba casada con un don nadie como tú y me divertía quitártela. Porque estaba tan desesperada por ascender de categoría que haría cualquier cosa que le pidiera. Se volvió para mirarme. ¿Quieres saber lo que realmente pensaba de ti? Solía reírse de lo patético que eras. De cómo te esforzabas tanto por complacerla y ella simplemente se quedaba allí pensando en mí. Dijo que estar casada contigo era como estar atrapada en una jaula con un perro leal. Sentí la rabia crecer en mi pecho, pero mantuve mi voz firme. ¿Se supone que eso debe herirme? Porque todo lo que hace es confirmar lo que ya sabía. Que ambos son personas terribles que se merecen el uno al otro. Nos merecemos el uno al otro. Por eso esto no ha terminado. Jessica y yo vamos a estar juntos sin importar lo que hagas. Puedes destruir mi carrera, mi reputación, mi matrimonio. Pero no puedes cambiar el hecho de que ella me eligió a mí por encima de ti. Sonreí. En realidad, Mark, sí que puedo. Jessica me llamó hace 3 días. Rogándome que detuviera mi campaña contra ella. Se ofreció a hacer cualquier cosa. Y quiero decir cualquier cosa, para recuperar su vida. La expresión de confianza de Mark vaciló ligeramente. También me contó cosas muy interesantes sobre su relación. Como le prometiste dejar a tu esposa pero seguías poniendo excusas. Como le dijiste que era especial. Pero se enteró de tus otras aventuras. Como la has estado engañando sin intención de construir una vida con ella. Me levanté y caminé hacia su escritorio. Jessica no te ama, Mark. Ama lo que representabas, dinero. Estatus y un escape de su aburrida vida conmigo. Pero ahora que ya no puedes proporcionar esas cosas. ¿Cuánto tiempo crees que durará su devoción? Estás mintiendo. ¿Lo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que te devolvió las llamadas? ¿Cuándo fue la última vez que? Ella inició el contacto en lugar de esperar a que tú la buscaras. El rostro de Mark estaba pálido ahora. Solo está asustada por lo que has hecho. Está asustada porque finalmente te ve como realmente eres. Un depredador que usa su posición para manipular a mujeres vulnerables. Y ahora que tu posición ha desaparecido. ¿Qué tienes exactamente que ofrecerle? Puse una tarjeta de visita en su escritorio. Ese es el número de mi abogado. Tienes 48 horas para decidir si quieres renunciar en silencio o enfrentar cargos penales públicamente. De cualquier manera. Tu carrera en Harwell Industries ha terminado. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me di la vuelta. Ah. ¿Y Mark? Jessica me pidió que te dijera algo. Dijo que te dijera que ya ha terminado de jugar con niños y que está lista para arreglar las cosas con un hombre de verdad. Era mentira, pero la expresión en el rostro de Mark hizo que valiera la pena. Lo dejé de pie en su oficina, mirando una ciudad que nunca volvería a verlo de la misma manera. 2 días después, Mark Newton renunció a Harwell Industries. Citando razones personales y un deseo de pasar más tiempo con la familia. La compañía aceptó su renuncia y anunció que revisarían sus políticas de gastos y realizarían una auditoría completa de los gastos de los ejecutivos. Jessica se fue de Pittsburgh por completo. Aceptando un trabajo en una pequeña firma en Cleveland donde nadie conocía su escándalo. Me enteré a través de amigos en común que ella y Mark intentaron mantener su relación durante unas semanas después de su renuncia. Pero se desmoronó rápidamente una vez que el dinero y el poder desaparecieron. Lydia Newton obtuvo su divorcio y la mitad de todo lo que Mark poseía. Que resultó ser menos de lo esperado una vez que se pagaron sus facturas legales. Me envió una tarjeta agradeciéndome por darle el coraje de defenderse. En cuanto a mí, me mudé del apartamento de Eddie y compré una pequeña casa al otro lado de la ciudad. Seguí trabajando para Morrison Construcción.
Me ascendieron a gerente de proyectos senior y comencé a salir de nuevo después de un año de estar soltero. La ira que me había consumido durante meses se desvaneció gradualmente, reemplazada por algo que no había sentido en años: paz. Me había demostrado a mí mismo que no era la víctima patética que Jessica y Mark habían hecho de mí. Era más fuerte de lo que jamás habían imaginado. Más inteligente de lo que jamás me habían dado crédito y más peligroso de lo que jamás habían soñado. Algunas personas podrían decir que fui demasiado lejos, que la venganza no es la respuesta a la traición. Pero esas personas nunca han tenido sus vidas destruidas por alguien en quien confiaban. Nunca han tenido sus momentos más íntimos ridiculizados y compartidos con un extraño. Nunca han tenido que reconstruir todo su sentido de identidad después de descubrir que la persona que más amaban en el mundo los veía como nada más que un obstáculo a superar. Jessica y Mark pensaron que podían tomar lo que quisieran de las personas que consideraban inferiores. Pensaron que su dinero y estatus los hacían intocables. Se equivocaron. No solo me vengué de ellos. Les enseñé que las acciones tienen consecuencias, que las vidas de otras personas importan. Y que a veces, la persona que menos esperas puede ser la que haga que todo tu mundo se derrumbe. ¿Y saben qué? Se sintió bastante increíble.